En el marco de nuestro mes del SAF, realmente el día de hoy vamos a estar acompañados del doctor Arturo Cardona, quien es un ginecólogo de la Universidad de Antioquia y aparte de esto es fetólogo que se especializó en Brasil, ha ocupado diferentes cargos pues académicos importantes en la ciudad y el día de hoy nos va a estar dando pues sus comentarios y opiniones al finalizar la charla con respecto pues a este tema que es tan interesante y tan apasionante del síndrome antifosfolípidos. Entonces arranquemos y resulta que es que el SAF es una enfermedad hematológica sistémica autoinmune y como tal se va a caracterizar por la aparición de múltiples autoanticuerpos y entre sus múltiples fenotipos vamos a identificar fundamentalmente dos, que son el SAF trombótico y el SAF obstétrico, que en los últimos años se han perfilado como dos entidades clínicas diferentes. El SAF obstétrico como tal implica unas complicaciones relacionadas como pérdidas fetales recurrentes, muerte fetal y parto prematuro secundario, no solamente a insuficiencia placentaria, sino también a preeclampsia grave. Pero a pesar de que el SAF obstétrico se constituye como el principal factor de riesgo identificable en estas complicaciones, las características clínicas, los parámetros de laboratorio e incluso algunos regímenes de tratamiento siguen siendo controversiales, como vamos a ver más adelante. Con respecto a la fisiopatología, como veníamos diciendo y para recordar, el SAF es una enfermedad autoinmune en donde se producen múltiples autoanticuerpos dirigidos contra múltiples blancos y esos autoanticuerpos no van a ser únicamente marcadores diagnósticos, sino que también van a ser desencadenantes de los diferentes fenómenos fisiopatológicos. Entonces, digamos que hay múltiples blancos, pero el más importante de todos es este, que es la beta-2-glicoproteína humana, que lo habíamos hablado la semana pasada. Y es tener en cuenta que esta proteína es una proteína muy pequeña de 326 aminoácidos que en todo caso va a estar dividida en 5 dominios y esos 5 dominios van a tener entonces el dominio número 5 con múltiples cargas positivas y va a ser la que va a interactuar directamente con las cargas negativas de los fosfolípidos. Esta proteína va a estar en diferentes conformaciones a nivel de sangre, pero realmente la que es más efectiva para unir los fosfolípidos va a ser esta forma, que es la forma en J o forma en anzuelo. Esta beta-2-glicoproteína va a ser clivada por el factor 10 activado y se va a volver la beta-2-glicoproteína humana clivada, que ella se va a unir al plasminógeno y disminuye la producción de plasmina. Pero no solamente va a ser profibrinolítica, sino que la beta-2-glicoproteína también va a ser procoagulante, antiplaquetaria, opsonina, antifibrinolítica, antiangiogénica, inhibe el complemento y aparte de eso reduce la respuesta inflamatoria porque es una proteína scavenger. Entonces ustedes entenderán que si yo tengo múltiples autoanticuerpos dirigidos contra la beta-2-glicoproteína, lo que va a pasar es que vamos a tener un entorno que va a ser procoagulante, protrombogénico y proinflamatorio. Como toda buena enfermedad autoinmune, pues realmente no tenemos anticuerpos únicamente contra la beta-2-glicoproteína, sino que también vamos a tener anticuerpos contra otras proteínas unidoras de fosfolípidos como es la anexina 5, que está muy presente en la placenta y que realmente va a ser uno de los puntos claves en la fisiopatología de esta enfermedad. Pero no solamente contra ellos, sino también que tenemos anticuerpos contra el endotelio, las plaquetas, la sintasa de la membrana mitocondrial y miren acá, muy importante, contra los trofoblastos, que también nos va a dar de pronto explicación de todo lo que está pasando en el SAF obstétrico. Aparte de eso, tenemos entonces anticuerpos dirigidos contra los factores de la coagulación y contra diferentes proteínas del complemento. Y finalmente vamos a tener un montón de complejos antígeno-anticuerpo y estos antígeno-anticuerpos lo que van a hacer es que van a favorecer ese ambiente procoagulante, protrombogénico, proinflamatorio a través de diferentes rutas. Una de ellas es la activación directa del endotelio, la otra es el aumento del factor tisular y todas las proteínas de adhesión leucocitaria. Lo otro es entonces un aumento de la activación y la agregación plaquetaria a través de unas proteínas unidoras de fosfolípidos y finalmente tenemos entonces la inhibición de proteínas anticoagulantes. Pero todo este escenario es un escenario que es necesario, pero no suficiente para la aparición de toda la clínica que tenemos en el SAF. Y aquí entra en juego entonces la teoría de los dos hits o de los dos golpes. El primero de ellos es que vamos a tener entonces una serie de anticuerpos y el segundo nos dice que tenemos que tener un evento desencadenante para precisamente presentar todas las manifestaciones fisiopatológicas. Este segundo hit normalmente en humanos no se encuentra hasta en el 36% de los casos, pero los eventos obstétricos se han determinado más o menos en el 10% de ellos como desencadenante de aparición de síndrome antifosfolípido obstétrico.
Para los que no somos obstetras, entonces recordemos que el blastocisto es un embrión que está más o menos hacia el día 5 o 6 después de la fecundación, que está dividido en dos partes, que es la masa celular interna que nos va a formar el feto y el trofoectodermo, que se va a diferenciar en citotrofoblastos. Este citotrofoblasto es el principal componente de la placenta y los citotrofoblastos van a también a diferenciarse, hacen citotrofoblastos una vez se están acercando al endometrio y se empiezan a fusionar. Esos incitotrofoblastos van a estar recubriendo todas las vellosidades coriónicas y son súper importantes porque van a estar regulando el paso tanto de oxígeno y nutrientes desde la madre hacia el feto. Luego de la implantación, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos citotrofoblastos placentarios van a invadir la decidua y van a formar unos trofoblastos extravellosos. Esos trofoblastos son demasiado importantes porque ellos, ¿qué van a hacer? Ellos van a empezar a hacer un remodelamiento de las arterias uterinas en espiral maternas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas arterias inicialmente tienen una capa demasiado gruesa de células musculares lisas y entonces como tal empieza a haber una remodelación para reemplazar toda esta capa por células endoteliales. Al reemplazar esta capa por células endoteliales, lo que vamos a tener es un sistema de diámetro amplio que no es vasoreactivo. ¿Y eso qué va a garantizar? Eso va a garantizar finalmente que vamos a tener un flujo sanguíneo ininterrumpido hacia el feto, sobre todo hacia la segunda mitad del embarazo, donde las demandas del feto van a ser mucho más altas. Pero ¿qué está pasando en SAF? Entonces en SAF tenemos que como todos los anticuerpos van a estar dirigidos contra los trofoblastos, entonces vamos a tener que los citotrofoblastos y los incitotrofoblastos van a ser mucho más poquiticos y como son tan poquitos, lo que va a pasar es que vamos a tener unas zonas de denudación que son mucho más grandes. Miren aquí las diferencias en la organización arquitectural y aparte de eso vamos a tener depósitos de fibrinoide que ellos me van a formar, digamos, unos hallazgos histológicos que se han denominado los nodos incitiales. Como eso está todo desorganizado, entonces vamos a tener una disminución del oxígeno y los nutrientes y un aumento de los desechos metabólicos, incluyendo el CO2. Y finalmente, como no tenemos buena cantidad de trofoblastos, pues finalmente la invasión de los trofoblastos extravellosos se reduce. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esas arterias uterinas finalmente van a estar llenas de ese músculo liso y como no tienen una buena capacidad, van a quedar entonces como unas arterias de alta resistencia, como si fueran en el periodo pregestacional. Y esto pues va a afectar al feto porque vamos a tener una reducción del flujo sanguíneo desde la madre. Todo esto está pasando pues por un sistema de señalización que es el TLR4 MID88, que lleva un aumento de las citoquinas proinflamatorias y esto finalmente desencadena un montón de mecanismos autoinmunes en donde vamos a tener depósito de complemento, formación de MAC, netosis y aparte de eso múltiples formas de muerte celular, entre las cuales vamos a tener muerte celular programada con apoptosis y muerte celular desordenada con necrosis, que todo esto finalmente ¿a qué nos lleva? Nos va a llevar a que tengamos fenómenos de antiangiogénesis y fenómenos trombóticos relacionados. Entonces miren que uno simplemente por pensar que es SAF, uno diría, no, es que el SAF obstétrico, todo esto pasa, es porque, claro, todo eso se trombosó. Pero miren que no, miren que realmente los hallazgos más importantes son infarto placentario, alteración de la remodelación de las arterias en espiral, inflamación de la decidua y cambios trofoblásticos vellosos con depósitos del complemento C4D. Que es muy importante también que miren cómo las trombosis que nosotros pensábamos que eran como tan importantes realmente no lo son y miren que los hallazgos menos comunes son trombosis de las arterias en espiral, trombosis de los vasos placentarios y trombosis intervellosa. Y esto entonces, ¿a qué nos lleva a pensar o a qué ha llevado a pensar a los autores? Ha llevado a pensar que realmente el SAF trombótico y el SAF obstétrico son dos entidades clínicas diferentes del mismo espectro de enfermedad. Entonces, ya dijimos en ocasiones anteriores que hay pacientes que tienen, digamos, estos anticuerpos circulantes totalmente asintomáticos y en la gestación normal puede pasar hasta el 5 al 8% de las gestaciones totalmente asintomáticas. Obviamente esto dependiendo del anticuerpo que estemos analizando y los estudios que estemos mirando. Pero en general, miremos que el anticoagulante lúpico y las anticardiolipinas son las que menos positividad hay en pacientes sanos. Pero si pasamos a otro escenario, que es el escenario de la infertilidad, miremos cómo aumentan todos estos anticuerpos en su prevalencia, siendo el que más aumenta significativamente las anticardiolipinas.
Estas pacientes cuando ya, digamos, tienen el SAF diagnosticado como tal, siguen teniendo relación con infertilidad en el sentido en que las pacientes con SAF primario son pacientes que tienen menos tasas de paridad con respecto a los controles y esto traducido en una disminución de la reserva ovárica por conteos foliculares centrales mucho más bajos que los pacientes controles sanos, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero más allá de la infertilidad, es muy importante que tengamos en cuenta que las pacientes con SAF son pacientes que van a tener una relación mucho más estrecha con desenlaces gestacionales adversos, con una diferencia con los controles sanos de hasta 18% y una P estadísticamente significativa. Entonces vámonos a analizar un poco la epidemiología con una cohorte que es la cohorte más grande, que es la cohorte de Europa, en donde se siguen 1000 pacientes que tuvieron diagnóstico de SAP obstétrico y que presentaron más de 3500 eventos. ¿Qué nos enseñó esa cohorte? Entonces la cohorte nos dice que el SAP obstétrico se presenta entre los 30 y los 40 años. Obviamente aquí pues en esta cohorte son caucásicas hasta en el 73%, con representación latina del 16%. Pero es muy importante que como son pacientes jóvenes, miren que el hábito tabáquico es muy bajo y en los factores de riesgo cardiovasculares, el más importante es la obesidad y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es muy importante que impactemos en este nivel cuando estemos en la consejería preconcepcional. También es importante que, digamos, de las enfermedades más relacionadas están las enfermedades de la tiroides, hasta en el 9%, seguido del lupus sistémico. Y en estas pacientes de SAF obstétrico, los resultados obstétricos adversos más comunes son abortos recurrentes menor de 10 semanas, mortinatos, luego muertes fetales, luego restricción del crecimiento intrauterino temprano y algo que llama la atención es que estas pacientes en general, miren que son muy sanas, hasta el 85% de ellas no presentan unas trombofilias agregadas. Entonces miren que acá también en el comportamiento el SAF obstétrico se comporta distinto al SAF trombótico en el sentido en que miren que el SAF obstétrico lo primero con lo que se relaciona es con nacimientos que nos llegan a un feliz término en el 27% de los casos, pero miren que la relación con trombosis del SAF obstétrico es muy baja. Cuando hablamos de trombosis en el embarazo, solamente un 0.6% en trombosis venosa y un poquito más alta cuando estamos en el puerperio con casi 2% para eventos venosos y 0.6% para eventos arteriales. Y estas mujeres, más o menos el 5% termina teniendo un diagnóstico de lupus y el 1% de púrpura trombocitopénica inmune. Con respecto a los perfiles de laboratorio, miremos que las pacientes con SAP obstétrico principalmente van a tener un solo anticuerpo circulante. De entre ellos, el más común es el anticoagulante lúpico en el 35% de los casos. Y algo que me llamó la atención es que miren que los anticuerpos anticardiolipinas acá son más predominantes que cuando hablábamos del SAF trombótico. Y esto va a ser en relación con que es que la fisiopatología del SAP obstétrico es principalmente arterial. ¿Con qué? Con esto de la remodelación de las arterias uterinas. Entonces, esto va a llevar a que la incidencia o la presencia de anticuerpos anticardiolipinas sea más alta que en el SAF trombótico y las beta-2-glicoproteínas, que son más venosas, disminuyan en este contexto. Doble positividad 18% y triple positividad hasta en el 11% de los pacientes con SAF obstétrico, teniendo en cuenta que hasta el 65% de estos embarazos presentan complicaciones, de las cuales lo más asociado van a ser entonces abortos, incluso hasta 3 episodios, con el 38%, seguido de prematuridad, luego con pérdidas fetales, mortinatos, luego preeclampsia por debajo de las 34 semanas, restricción del crecimiento intrauterino por debajo de las 34 semanas y las combinaciones de ellas. Miren que se combina prematuridad con preeclampsia y prematuridad con restricción del crecimiento intrauterino hasta en el 15% de los casos. Aquí es muy importante que estas manifestaciones van a depender de cuál es mi perfil serológico, pero lo que yo quiero que se lleven como para la casa es que realmente los perfiles serológicos que más se relacionan con esto van a ser entonces los triple positivos y los que tienen un anticoagulante lúpico circulante, exceptuando tal vez los que tienen abortos recurrentes que se han asociado un poquito más con presencia de anticardiolipinas. Entonces, con base en eso, se crean unos perfiles de riesgo y es que recordemos que los embarazos que tienen, digamos, resultados gestacionales adversos se van a relacionar más con la edad. Los pacientes que tienen menos de 30 años son mujeres que se complican más o que presentan más resultados gestacionales adversos y aquellas que antes del embarazo ya tuvieran un episodio de trombosis también van a ser aquellas que se complican más hasta en el 52% de los casos. En cuanto al perfil serológico, lo que ya veníamos hablando, la presencia de un anticoagulante lúpico circulante hace que definitivamente estas pacientes tengan más resultados adversos y esto
pues ya se sabe en múltiples estudios, teniendo en cuenta que cuando está positivo, hasta el 60% de las gestaciones tienen desenlaces adversos y hasta el 39% versus el 39% en las que tienen el anticoagulante negativo con una P significativa. Pero si nos vamos a desmenuzar un poquitico qué es lo que está pasando acá, miren que el anticoagulante lúpico positivo entonces se relaciona con unas edades gestacionales mucho más cortas hacia el final del embarazo, con más incidencia de eclampsia y con más partos pretérminos antes de la semana 34 y entre la semana 34 y 36, pero no solamente con eso, sino también con más bajo peso comparado con el grupo de las pacientes que tienen un anticoagulante lúpico negativo. También hay que tener en cuenta entre los perfiles de riesgo los pacientes o las pacientes que son triple positivas, porque en ese caso, pues esas pacientes se asocian con más recaídas obstétricas. Y miren que ustedes a 10 años, esos pacientes triple positivos van a presentar casi el 75% de ellos ya han tenido otro evento adicional. Y no solamente eso, sino que el antecedente de prematuridad también se relaciona con que vamos a tener una recaída obstétrica. Esos pacientes triple positivos, entonces miren que se relacionan el 45% de los casos con SAP obstétrico y aparte de eso, miren que esos triple positivos en términos absolutos se relacionan con más eventos obstétricos, siendo que esos triple positivos tienen más tasas de prematuridad y más tasas de trastornos hipertensivos asociados al embarazo estadísticamente significativos. También en términos absolutos, más relación con SAP catastrófico y con recaídas obstétricas, como habíamos dicho. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, pues el año pasado salieron estos nuevos criterios de clasificación en los cuales tenemos unos criterios de entrada que van a ser entonces al menos un criterio clínico y uno de laboratorio, que son de los pues, anticuerpos mayores en los 3 años de la presentación clínica. Y si está ausente alguno de estos dos, pues nos dicen que no intentemos clasificarlo como SAF. En este caso, entonces, se basan como en 4 parámetros y es la muerte prefetal, que es la pérdida gestacional antes de la semana 10, obviamente que no tenga otra causa que lo explique. Tenemos la muerte fetal entre la semana 10 y la semana 34, otra vez sin otras causas que lo expliquen, bien sea pues por exámenes de sangre o bien sea por historia clínica. Preeclampsia grave, que pues su definición no ha cambiado y entonces pues la manejan como 140-90 en 2 ocasiones con 4 horas de diferencia luego de la semana 20 con confirmación de la proteinuria y obviamente afectación de alguno de los órganos blancos pues que ven en pantalla. Y también el cuarto criterio, pues ya sería la insuficiencia placentaria grave, en donde tenemos un peso fetal estimado menor al percentil 10 para su edad gestacional o un peso postnatal menor al percentil 10, en ausencia obviamente de otras explicaciones, y que al menos tenga un test de vigilancia normal, un Doppler anormal, un RCIU grave o un oligohidramnios. O ya, pues, la confirmación histopatológica de que esa placenta tiene una mala perfusión vascular materna con todos los cambios que ya mencionamos. Entonces, con base en ello, ellos, los del 2023, crean unas premisas y es, la muerte prefetal no es específica de SAF, eso pues lo sabemos todos. La muerte fetal es común y no es específica incluso cuando se han descartado otras causas. La muerte fetal va a ser mucho más específica de SAF si se relaciona con preeclampsia o insuficiencia placentaria grave. Y va a ser más específica cuando tiene las dos, cuando tiene preeclampsia e insuficiencia placentaria grave. Entonces, la asociación más relacionada es muerte fetal y preeclampsia grave y la muerte fetal con insuficiencia placentaria, pues es, digamos, una asociación moderada. Entonces, con base en esas premisas, se crean pues como 4 criterios que son 3 muertes consecutivas prefetales, menor de 10 semanas o fetales tempranas que le da un punto. La otra es una muerte fetal en ausencia de preeclampsia grave y que tampoco tenga insuficiencia placentaria un punto, pero como dijimos, entonces, como la asociación más alta es con preeclampsia, entonces si yo tengo preeclampsia grave o una insuficiencia placentaria, eso me da, con grave me da 3 puntos, y si tengo una insuficiencia placentaria grave más una preeclampsia grave, eso ya me da 4 puntos. ¿Eso a qué llevó? Eso llevó a que estos criterios sean mucho más específicos que los anteriores, pero que obviamente al garantizar especificidad, digamos que sacrifican un poco la sensibilidad. Pero recordemos entonces que finalmente, pues estos son criterios que son clasificatorios y los criterios de clasificación lo que nos hablan es de tratar de homogenizar una enfermedad para precisamente meter a sus pacientes en estudios clínicos aleatorizados. Pero es que resulta que también hay otras manifestaciones que son manifestaciones diagnósticas y que no necesariamente mi paciente tiene que tener los criterios de clasificación para tener una enfermedad. En ese sentido, entonces los autores nos recomiendan que hay, digamos, otro grupito de pacientes que se llaman los OMAPs, que son las morbilidades obstétricas asociadas a SAF
y son aquellos pacientes que tienen todos los criterios de laboratorio del SAF, pero que no cumplen con los criterios clínicos. Entonces, en este caso nos dan como 7 otros puntos y son aquellos pacientes que tienen dos abortos sin explicación consecutivos de embriones bien formados, también que tienen 3 o más abortos no consecutivos de embriones bien formados, preeclampsia o eclampsia después de la semana 34, la paciente con abrupcio placentario, el parto prematuro tardío, la rotura prematura de las membranas ovulares o aquella paciente en la cual yo estoy tratando de implantarle en una infiltración in vitro y falla recurrentemente. Y el otro escenario son los pacientes que tienen SAF obstétrico no criterio y son aquellos que tienen toda la clínica pero que los laboratorios no nos dan. Esto es importante tenerlo en cuenta porque durante el embarazo resulta que la positividad de estos anticuerpos varía demasiado y es que tenemos que en el primer trimestre generalmente vamos a tener un aumento de todos estos autoanticuerpos, pero mientras va avanzando la gestación se van incluso hasta negativizando y esto también pasa en, digamos, en los abortos o en los desenlaces adversos. Y miren acá un poquito más clara como la explicación de cómo entonces en el primer trimestre aumentan esos niveles de autoanticuerpos y cómo van disminuyendo. Por lo que en estos casos en la gestación se recomienda siempre repetir todos estos exámenes cuando la paciente no esté gestando para tener, digamos, un mayor rendimiento. Y eso no solamente es importante por eso, sino que también es importante porque es que miren que los pacientes que tienen OMAPs, es decir, los que no cumplieron los criterios de clasificación, miren que finalmente se comportan igual que los pacientes que sí tienen un SAF por clasificación. Y es que se comportan igual en cuanto a pérdidas fetales, mortinatos, prematuridad, desarrollo de preeclampsia. Y miren que cuando se les inicia tratamiento a esos pacientes con OMAPs, finalmente también son pacientes que se correlacionan con nacimientos vivos igual a los pacientes con SAF por clasificación. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no quiere decir que si mi paciente no clasificó para SAF de acuerdo a las guías, pues no lo tiene, no. Lo que quiere decir es que simplemente tenemos que buscar, digamos, otras manifestaciones porque finalmente esos pacientes sí se van a beneficiar de un tratamiento. Entonces, las guías británicas del 2024 lo que nos dicen es, bueno, pues si tiene todos estos criterios que ya hablamos, pues finalmente entonces hágale test para anticuerpos antifosfolípidos y si la paciente es lúpica y tiene historia de eventos adversos gestacionales, pues sí que más. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo primero que empezamos es con la anticoncepción. Esto es muy importante porque ya dijimos que estos pacientes van a tener unos desenlaces gestacionales adversos muy altos, entonces siempre es importante hablar con ellas de la gestación, entonces de la anticoncepción, perdón. Entonces aquí en este caso, lo preferido es que utilicen DIUs o pues un método menos efectivo que es la píldora de solo progestágenos. Y siempre, siempre, siempre evitar acá los anticonceptivos orales combinados porque recordemos que los estrógenos le van a dar entonces pues más riesgo trombogénico a una paciente que ya tiene un riesgo per se de base. Entonces acá lo más recomendado es que como son edades tempranas pues siempre usemos unos métodos anticonceptivos de larga duración que sean reversibles y en este caso tenemos la DIU de cobre, tenemos la DIU liberadora levonorgestrel que es del Mirena y el implante de progestina que todas tienen una tasa de falla menor al 1% por año. Siempre en estas pacientes se tiene que hablar sí o sí de la anticoncepción de emergencia, porque es que recordemos que es mucho mejor, digamos, o tiene menor tasas de riesgo una paciente que hace una anticoncepción de emergencia a aquella que entonces va a tener una gestación no planeada. Entonces, ya si nuestra paciente sí está planeando una gestación, finalmente entonces hacemos la consejería prenatal. En este caso es muy importante disminución de los factores de riesgo cardiovascular, como dejar de fumar, hacer todo lo que tiene que ver con ejercicio y pérdida de peso y control de las cifras de presión arterial y la glicemia. Precisamente porque pues queremos que nuestra paciente esté en la mejor forma, teniendo en cuenta que ya per se tiene un riesgo adverso gestacional alto. Las guías del Royal College nos dicen que lo más importante aquí en estos casos es tratar de impactar sobre todo la obesidad y las guías colombianas pues nos dicen que dependiendo del índice de masa corporal con el que llegue a nuestra consulta, pues finalmente le vamos a permitir una ganancia de peso entre uno y otros kilos. Pero aquí algo muy importante es que si estamos aconsejando a estas pacientes que están buscando pues, tener su embarazo, es que realmente estén conscientes de que para entrar a un embarazo tranquilamente en estas enfermedades, tenemos que hacerlo en el momento en que la enfermedad esté lo más inactiva o con una actividad lo más bajo posible.
para evitar todos esos efectos, estos eventos adversos que hemos hablado, y en ese sentido entonces empezar a cambiar todos esos medicamentos que venían tomando por medicamentos que sean compatibles con la gestación. Aquí las guías nos dicen que lo cambiemos, digamos, con un tiempo prudente para poder saber cuál es la eficacia y la tolerabilidad que va a tener durante el embarazo, pero pues obviamente eso no está estudiado, pero lo que dicen ellos es que más o menos entre 1 y 3 meses antes. ¿Cuáles son entonces los medicamentos que son compatibles? Entonces tenemos hidroxicloroquina, sulfasalazina, colchicina, desatioprina. Miren que los esteroides yo los debo reducir a una dosis por debajo de los 20 miligramos al día, y es por eso que es tan importante que necesitamos que las pacientes estén bien controladas de su enfermedad cuando entren a esta parte de la gestación. Tacrolimus y ciclosporina sin ningún problema. Y rituximab hay que descontinuarlo en la concepción y solamente utilizarlo cuando tenemos enfermedad que amenaza la vida o algún órgano. Pero definitivamente no metotrexate, leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida, ni talidomida. Y miren que esto lo tenemos que suspender más o menos entre 1 y 3 meses antes, por lo que es muy importante esta consejería prenatal precisamente para tener como todos estos factores controlados. La siguiente pregunta es a quién le doy aspirina profiláctica, y es que recordemos que en las charlas anteriores hemos dicho que la aspirina ha impactado sobre todo en ciertos subgrupos, y uno de ellos es el subgrupo de SAF obstétrico, por lo que la mayoría de las guías, tanto las guías británicas como las europeas y las americanas, nos dicen que estas pacientes con anticuerpos antifosfolípidos circulantes deberían tomar ASA durante su embarazo, siendo, digamos, los de las guías celulares un poquito más estrictos, diciendo que sobre todo las que tienen perfiles de alto riesgo, que son aquellos que son triple positivos o los que tienen un anticoagulante lúpico circulante. ¿Para qué se ha asociado el ASA? El ASA se ha asociado con disminución de la aparición de preeclampsia, disminución de la muerte fetal, disminución del parto pretérmino y disminución de los pequeños para la edad gestacional. ¿Cuándo la empezamos? Normalmente nos han dicho que nos han dicho que antes de la semana 16, pero realmente los estudios nos han demostrado que después de la semana 16, miren que se conservan los mismos beneficios que veníamos hablando. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pues si lo puedo iniciar antes de la semana 16, súper bien, pero si la paciente se presenta después de la semana 16, la aspirina sigue teniendo los mismos beneficios, por lo que también hay que ofrecérsela en esos casos. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo? Pues normalmente si la paciente tiene, digamos, un perfil de bajo riesgo obstétrico o la paciente no ha tenido, digamos, esos eventos tan recurrentes, no es un caso de recurrencia en el cual es refractario, en esos casos, lo que se recomienda es iniciarlo por lo menos después de la semana 12, porque ha habido algunos reportes en los cuales se asocia el uso de aspirina con gastrosquisis antes de esa semana. Obviamente, estos son estudios que son totalmente heterogéneos, pero con base, digamos, en esa duda que se siembra, las guías dicen que es más segura después de la semana 12, siempre y cuando no sea pues un caso refractario en el cual pues ya la tengamos que usar desde antes, y que se requieren más estudios para confirmar realmente la seguridad de dicha terapia antes de esa semana. Ahora, ya no es una paciente que tiene anticuerpos circulantes, sino que es SAF obstétrico. En ese caso, miren que en SAF obstétrico ya se evaluó la terapia con ASA solita, pero eso no sirvió para nada, y la terapia con tromboprofilaxis solita tampoco sirvió. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, no, pues combinemos esto. Entonces, combinaron las heparinas con la aspirina, y lo que se demostró es que esa combinación impactó en cuanto a nacimientos vivos y también impactó en cuanto a reducción de pérdidas gestacionales cuando se comparó contra aspirina solita. Entonces, de eso teniendo en cuenta que las heparinas, pues que la combinación no va a aumentar las hemorragias. Entonces, ahora ustedes que me van a preguntar, bueno, pero ¿cuál heparina? Entonces, las heparinas que tenemos que tener en cuenta es cualquiera, porque recordemos que en los estudios no se ha demostrado que haya una diferencia entre las heparinas no fraccionadas y la heparina de bajo peso molecular. Por lo tanto, toda paciente con SAF obstétrico, pero que no tenga antecedente trombótico, tiene que tener ASA más tromboprofilaxis con heparinas. En este caso, lo más recomendado, pues obviamente, es heparinas de bajo peso molecular, pues por su facilidad del manejo, desde el inicio de la gestación hasta la semana 6 a 12 de la misma. Y las pacientes con SAF trombótico, pues generalmente vendrán con warfarina, y es que recordemos que warfarina se ha asociado, pero recordemos que warfarina se ha asociado con malformaciones fetales durante el embarazo, principalmente entre las semanas 6 y 12 que ocurre la organogénesis, porque su paso transplacentario altera la formación ósea y la cartilaginosa del embrión, y ya se describió la embriopatía por warfarina muy bien en la literatura, en donde se asocian casos de hipoplasia nasal, miembros inferiores cortos, braquidactilia, epífisis punteadas en la mayoría de los casos, pero también puede haber casos de hidrocefalia, dificultad de aprendizaje paladar hendido, y en algunos casos muy raros también puede haber hemorragia fetal que no tiene relación con el INR.
Y para acabar de rematar esta situación, pues los DOACs son moléculas muy pequeñas que probablemente cruzan la placenta y que no hay suficientes datos de eficacia ni seguridad que respalden su uso en la gestación. Por lo tanto, una buena práctica clínica es cambiar esta warfarina de heparinas de bajo peso molecular una vez se conozca la gestación, o si la está buscando, entonces más o menos entre 1 y 3 meses antes, siempre con asa concomitante, porque recordemos que aquí lo que más predomina es el evento arterial con esto de las arterias uterinas, y debemos continuarlas hasta 6 a 12 semanas después de la gestación por el riesgo protrombótico tan alto que tenemos pues en el puerperio, pero se debe considerar el uso extendido de ASA en estas pacientes una vez haya finalizado la gestación, siempre y cuando tenga un riesgo hemorrágico bajo. Y una vez en la lactancia, la warfarina pues no tiene ninguna contraindicación porque recordemos que tiene un bajo paso por la lactancia. Entonces, como resumen, recordemos que nuestros pacientes que piensan en un embarazo, yo lo que voy a hacer es que voy a mirar la actividad de la enfermedad. Si es una actividad baja, entonces lo que yo digo es, listo, empecemos con esta consejería prenatal, impactemos durante todos esos riesgos, todos esos factores de riesgo cardiovascular, y si tiene los anticuerpos antifosfolípidos positivos sin SAF, entonces es simplemente aspirina a dosis bajas. Si tiene un SAF obstétrico, aspirina a dosis bajas más heparina profiláctica, y si ya venía con un SAF trombótico y se quiere embarazar, entonces en este caso es heparinas a dosis terapéutica y aspirina a dosis bajas. Esta guía también nos dice que de una vez arranquemos con hidroxicloroquina, y es que hidroxicloroquina tiene algunos estudios pequeños, pero aquí les traigo este estudio multicéntrico abierto, en donde se buscaba precisamente mirar cómo le iba a otros tratamientos adicionales en resultados obstétricos a los pacientes con SAF primario. Acá se evaluaron unos esquemas orales y unos esquemas parenterales en pacientes con SAF primario de alto riesgo, que son los triple positivos y los que tuvieran anticoagulante lúpico circulante. En estos casos se excluyen a los que les fue bien con la terapia convencional, se excluyen los que tienen otra enfermedad autoinmune, los mayores de 45 años, las fallas orgánicas múltiples, las hipertensiones pulmonares graves y otras causas de falla gestacional. Y el resultado primario era la incidencia de nacimientos vivos y complicaciones gestacionales. Esto fue entre el 99 y el 2016 en 20 hospitales de Europa. Y miren que los pacientes que tomaron hidroxicloroquina son pacientes que tienen unas tasas más altas de nacimientos vivos, y aparte de eso, tiene unas complicaciones en el embarazo muchísimo menores comparada contra los otros tratamientos, tanto para la dosis de 400 miligramos como la de 200 miligramos, lo que hizo que las guías americanas pues fueran muy optimistas con esto, pero digamos que otras guías como las británicas nos dicen que pues no necesariamente entraba para todo el mundo hidroxicloroquina, sino cuando ya haya fallado esta terapia que hemos hablado de heparina de bajo peso molecular con ASA. En el seguimiento es muy importante recordar que debemos hacer un Doppler de arterias uterinas entre la semana 24 y 28. Algunas otras sociedades dicen que entre la semana 20 y 24. ¿Pero es por qué? Porque es que recordemos que antes de la remodelación de las arterias uterinas, estas arteriecitas van a ser entonces unas arterias de alta resistencia, luego van a ser arterias de resistencia intermedia, y luego ya cuando se da la remodelación, más o menos en la semana 18 a 20, lo que vamos a ver es que son unas arterias que ofrecen un flujo de baja resistencia. Pero ¿qué pasa? Que lo que pasa es que en el SAF, como no se hace remodelación adecuadamente, va a persistir este patrón durante más allá de la semana 18 a 20. Y esto ya se ha asociado con que tiene un LR muy alto para predecir preeclampsia, sobre todo en esta población de pacientes positivos con anticoagulante lúpico. Y no solamente para eso, sino para predecir pequeño para la gestación. Hay otros como por ejemplo el score de pulsatilidad de las arterias uterinas, pero en comparación no hay ninguna diferencia pues entre los pacientes con SAF y los que no, o sea, es igual de efectiva en las dos, y por eso el Royal College nos dice que a todos estos pacientes se debe hacer una tamización con Doppler de arterias uterinas entre la semana 20 y 24, y si tengo un índice de pulsatilidad por encima de 95 o tengo un notch, entonces lo que yo debo hacer es seguir con unas mediciones Doppler pues que van a ser secuenciales, que van a depender si yo tengo unas velocidades de fin de diástole presentes 2 veces por semana, y si la paciente tiene entonces frecuencias de fin de diástole reversas o ausentes, pues ya diario. ¿Qué pasa entonces si las cosas siguen saliéndome mal? Entonces, yo ya tengo mi paciente con ASA, lo tengo con heparinas de bajo peso molecular, lo tengo con hidroxicloroquina y sigue con abortos recurrentes. Ahí entonces hay otras posibilidades, como es adicionar prednisolona, y es que recordemos que la fisiopatología del SAF obstétrico tiene mucho que ver con eventos proinflamatorios. Entonces, con base en esta premisa, pues se propone prednisolona, pero los estudios iniciales lo que nos mostraron
es que cuando usábamos prednisolona entre 20 y 40 miligramos, había un aumento de la frecuencia de parto pretérmino por rotura prematura de las membranas ovulares y por preeclampsia, y cuando usábamos 60 miligramos, se aumentaron las muertes fetales, teniendo en cuenta que el uso prolongado durante la gestación se asoció a diabetes gestacional, síndromes hipertensivos asociados al embarazo e infecciones. Lo positivo de esto es que la prednisolona se metaboliza en la placenta en un metabolito relativamente inactivo y que solamente un 10% cruza la placenta hacia la circulación fetal cuando son dosis bajas, es decir, unas dosis menores a 20 miligramos. Por lo tanto, las dosis más bajas, pues en teoría tendrían menos efectos adversos. Con base en esta premisa, se hacen diferentes estudios observacionales y miren acá unas mujeres con anticuerpos positivos en las cuales tuvieron una gestación que no fue exitosa con ASA y heparinas de bajo peso molecular, y a ellas se les dijo, vea, no hay tanta evidencia, pero les vamos a dar prednisolona a 10 miligramos vía oral, y todas firmaron el consentimiento para dárselos hasta la semana 14. ¿Y qué pasó? Miren que hasta el 61% de las gestaciones llegaron a un término feliz, 57% fueron gestaciones no complicadas, eso es muy importante, y tampoco hubo anomalías congénitas, y el 64% de los que tuvo pérdida fetal temprana y hasta el 30% de los de pérdida fetal tardía tuvo un nacimiento vivo. Si nada, yo también puedo pensar en pravastatina, que pravastatina es una estatina soluble en agua, tiene muy poquitico paso transplacentario y ya se ha visto en población general que cuando se da en insuficiencia placentaria temprana, aumenta la duración de la gestación y el peso fetal. Entonces ellos dijeron, ve, pues sí, ¿por qué no miramos acá en SAF? Entonces se hizo un estudio observacional en donde 21 mujeres con SAF que desarrollaron preeclampsia y RCIU, incluso tomando ASA y heparina de bajo peso molecular, se les dio pravastatina, a ver qué pasó. Y la pravastatina aumentó el flujo placentario y mejoró las características de la preeclampsia a los 10 días de haber iniciado la terapia. Y miren ustedes cómo, después de dar pravastatina, cómo se disminuyeron los índices de pulsatilidad de la arteria uterina. Pero sin nada, entonces ya lo último que nos queda es entonces recurrir a las terapias parenterales, que en ese caso entonces solamente se deben hacer cuando el tratamiento oral estándar haya fallado y que sean perfiles realmente de alto riesgo. Aquí lo que más se ha usado es inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos por kilo mes por cada mes del embarazo, con o sin plasmaféresis, recordando que entre plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa no hay ninguna diferencia en efectividad, pero sí hay diferencias en complicaciones, teniendo en cuenta que la plasmaféresis tiene muchas más complicaciones con P's estadísticamente significativas. Y miren ustedes que parece ser que los tratamientos parenterales van a ser tratamientos que son, parece ser un poco más efectivos que los orales, pues como para el manejo de, para el manejo de estas pacientes, sobre todo en términos de nacimientos vivos. Ya pues como para ir cerrando, tenemos que, así como hablamos la semana pasada del SAF seronegativo en los eventos trombóticos, también vamos a tener un SAF seronegativo similar en el SAF obstétrico. Y es que es lo mismo que hablábamos, que los anticuerpos antifosfolípidos representan un grupo muy heterogéneo de anticuerpos que reaccionan con proteínas plasmáticas que unen fosfolípidos del suero, y en algunas ocasiones se encuentran pacientes con manifestaciones clínicas de SAF, pero que los resultados son persistentemente negativos. Sin embargo, sigue habiendo una controversia muy grande con este SAF seronegativo, porque recordemos que pues, los anticuerpos son muy importantes para el desarrollo de toda esta cascada fisiopatológica, pero lo cierto es que hay muy poca disponibilidad para realizar las pruebas que detectan los anticuerpos no criterio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo mismo que hablamos la vez pasada, si mi paciente tiene signos y síntomas de SAF obstétrico, y entonces yo le hago los anticuerpos antifosfolípidos, si en ese caso sale positivo, pues es el mejor escenario porque ya sé que tiene SAF, pero si no, lo primero que tengo que pensar es que hayan tomado una buena muestra, que es una muestra de plasma libre de plaquetas con ultracentrifugación y filtración de plasma. Si ya me dicen, no, es que todo está súper bien tomado, en ese caso pienso en causas transitorias de seronegatividad, y miren que aquí les agregué algo y es la gestación, porque es que recordemos que en la gestación, dependiendo del momento en donde lo tomamos, vamos a tener unos falsos negativos de esos anticuerpos precisamente por las variaciones que yo les mostraba, sumado a lo que pasa tranquilamente en los otros SAF, que es tomarlos en el evento trombótico agudo, uso de esteroides a dosis altas y síndrome nefrótico, que también son otras causas de seronegatividad transitoria. Sí, entonces, si tiene alguna de esas, entonces lo que hago es que repito, en este caso en la gestación específicamente tengo que repetirlas en el periodo pues, en que está entre las dos gestaciones, o en el periodo en que está intergenésico pues, o después de la gestación.
Y si me sale que definitivamente no, que nada de eso, o sea, después de la gestación salió otra vez negativo, 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 entonces ahí lo que pienso es que si de pronto hay otra condición que me esté explicando todo este cuadro. Si nada, 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 entonces yo digo, y sigo pensando que es un SAF, entonces ahí lo que debo mandar son todos los anticuerpos, que son los anticuerpos eh, pues no criterio, que esos anticuerpos no criterios, los que más se relacionan con pérdidas fetales son la fosfatidiletanolamida, también están entonces el ácido fosfatídico, la fosfatidilcerina y el fosfatidilinositol, que todas se han relacionado con pérdidas fetales, y si alguna de esas me sale positivas, pues es muy importante tener en cuenta pues que mi paciente tiene SAF realmente y no tiene un SAF cero negativo. Si todo eso sale negativo, negativo, negativo y nada, 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 yo ya le descarté todo, todo lo otro y sigo pensando, no, es que esto es un SAF cero negativo, entonces algunos autores nos dicen que estos pacientes que tienen más de 3 pérdidas gestacionales sin una causa clara y yo sigo pensando que es un SAF, en ese caso, entonces lo que yo debería hacer es tratarlo como un SAF obstétrico, en cuyo caso sería iniciar ASA, mazeparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Entonces, como conclusiones, tenemos que a la fecha la fisiopatología del SAF es predominantemente de origen autoinmune y la positividad de los anticuerpos cumple un rol fundamental, que el SAF obstétrico como tal sigue siendo una de las principales causas de complicaciones gestacionales adversas y como tal debe reconocerse por parte de los médicos tratantes para garantizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno que impacte todos esos desenlaces gestacionales adversos que hemos mencionado, pero que debido a la complejidad de este cuadro se recomienda un manejo conjunto y multidisciplinario en todas las etapas de la gestación, teniendo en cuenta que como nosotros no estamos directamente en todas, pues que es muy importante que garanticemos una adecuada consejería preconcepcional para impactar positivamente sobre la gestación. Y eso era lo que les tenía para compartir el día de hoy. Mil gracias a todos. Esta conferencia, bueno, muchísimas gracias. Una pregunta cortica antes de darle la palabra al grupo de ginecología. ¿Cuándo pedir anticuerpos antifosfolípidos